Muy buenas tardes, hermanos, paz y bien. Mi nombre es Jimmy Vázquez Najarro, pertenezco al Movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y vengo participando en la comunidad Hijos de Sion. Hoy, en este espacio donde siempre reflexionamos, vamos a tocar un tema bastante controvertido y que muchas veces no hemos profundizado. Es el tema de la homosexualidad. Y para poder hablar sobre este tema voy a utilizar la palabra de Dios, el Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 28. Dice la palabra de Dios: dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que rectan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y someterla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que recta sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, hermanos. En esta palabra, que es la creación, nos dice que Dios creó macho y hembra, en otras traducciones, varón y mujer. Dios creó al hombre y a la mujer, o al varón y a la mujer. Y entre una de las disposiciones que Dios le da es: sean fecundos. Muy importante esto, que más adelante lo vamos a resaltar. Uno de los mandatos de Dios que les dice al varón y a la mujer: sed fecundos y multiplicados. Para empezar, primero hay que definir qué es la homosexualidad. La homosexualidad se define como la atracción que siente una persona hacia otra perteneciente al mismo sexo. Es decir, yo que soy varón, la homosexualidad es la atracción que yo tengo hacia otro varón. En el caso de la mujer, lo mismo, ¿no? Entonces se considera una persona homosexual, se le considera una persona homosexual como aquella que tiene esa atracción hacia otra persona de su mismo sexo, ¿no? Hay otra definición que es la heterosexual, que es la atracción hacia una persona del sexo opuesto. Entonces, la homosexualidad es una persona que se considera homosexual, es una persona que tiene atracción hacia una persona de su mismo sexo. Acá hay dos términos que están dentro de este término de homosexualidad que es importante también definir. La palabra gay, ya que es una palabra en inglés, esta palabra gay se le dice a una persona homosexual, sea un varón o sea una mujer, que tenga esta tendencia homosexual, ¿ya? No es otra definición, no es otro tipo de orientación, no. La palabra gay se utiliza para una persona, un varón que tenga esta tendencia homosexual o para una mujer que tenga esta misma tendencia. La definición de lesbiana se le dice a una mujer que es homosexual, es decir, una mujer que siente atracción hacia otra mujer. A esa persona también se le puede decir homosexual o se le puede recibir también el término de lesbiana, ¿ya? Todo esto para no confundir que hay otros términos u otras definiciones. Ahora, esa es la definición de homosexualidad y a quién se le considera homosexual. Biológicamente ya se sabe que no existe un gen de homosexualidad, es decir,
no es que tus genes se juntaron y nació un homosexual, o se concibió, mejor dicho, un homosexual. No. Sabemos, biológicamente, que el sexo de toda persona, a partir de la concepción, se define si es un varón o si es una mujer. ¿Y cómo se define eso? El varón aporta 23 cromosomas, la mujer aporta también 23 cromosomas, y estos 23 del varón y 23 de la mujer se emparejan, ¿ya? Para hacerlo sencillo, se emparejan. De estas 23 parejas que hay de cromosomas, 22 son asexuados, es decir, no definen nada. El cromosoma 23 es la que va a definir el sexo de la nueva persona que se ha creado, que se ha concebido, ¿no? Entonces aquí, dentro de la biología, estos cromosomas están con una letra X e Y. Entonces cuando el cromosoma 23, el par de cromosoma 23 es XY, va a ser un varón. Si el par es XX, es una mujer. Por tanto, los varones aportan ese cromosoma Y y las mujeres aportan ese cromosoma X. Así. Entonces, desde la concepción se sabe si eres varón o si eres mujer. Ahí no hay nada que dar vuelta. Biológicamente está comprobado. Ya no existe un cromosoma que se metió una X más o una Y más. No. Ahí se hace varón o es mujer. No hay vuelta que darle. Ahora, se habla bastante y la gran pregunta, ¿un homosexual nace, se hace? Y ustedes pueden encontrar mucha información sobre esto. Sin embargo, hay que mencionar algunas cosas que son importantes en el desarrollo de una persona. Toda persona que es concebida comienza su desarrollo biológico dentro del vientre de su madre. Posteriormente que se crea el cerebro, también empieza un desarrollo psicológico emocional. Es por eso que se habla que cuando una mujer está embarazada no tiene que recibir impresiones fuertes, no tiene que alterarse, no tiene que estar triste o esas emociones, porque pueden afectar al bebé, porque el bebé que lleva en su vientre percibe todas estas cosas. Así como percibe las cosas malas, también percibe las cosas buenas. Por eso ahora en la actualidad siempre aconsejan que los padres hablen al bebé desde el vientre, lo hagan saber cuánto lo esperan, cuánto lo aman, etc. Y es importante, es para su desarrollo emocional. Entonces, muchas veces los hijos desde el vientre de su madre a veces sienten esta afectación, estos agentes externos que van a condicionar a una conducta. Ojo, van a condicionar, no es que todos los que sufran esto van a hacer o van a generar esta conducta, no, condicionan. Por ejemplo, padres que esperan de repente a un hijo varón y se enteran que es mujer y en vez de alegrarse no les gusta, lo aceptan a regañadientas, se comienzan a echar la culpa de que no, que mejor no lo hubiésemos tenido, etc. Todo eso, el bebé que está desarrollándose lo escucha, lo absorbe, ¿no? Y lo guarda, por si acaso. Todos tenemos memoria desde el momento en que, mejor dicho, desde que se crea la memoria en nuestro cerebro, todo lo vamos guardando. No hay una cosa que nosotros no recordemos, pero todo se está grabando. Nuestra mente es como una grabadora, nuestro cerebro es como una grabadora, todo lo guarda. Hay cosas que por eventos traumáticos o por otras razones hemos bloqueado y no recordamos, ¿no? No solamente por momentos traumáticos, simplemente lo hemos bloqueado, no lo recordamos o no nos recordamos plenamente, podemos tener algunas imágenes borrosas tal vez, pero todo está guardado. Entonces ese rechazo que pudimos recibir de nuestros padres en el vientre van a condicionar a una conducta. Posterior a eso,
entendamos algo, y a veces no se quiere entender esto. Un padre y una madre son importantes para el desarrollo de una persona, de un niño. ¿Ya? Son importantes. Lamentablemente a veces en la actualidad, por diversas circunstancias, no existe la figura paterna, es decir, no existe el varón que concibió o que ayudó a concebir a esta criatura, porque se fue, porque no se hizo responsable, por X razones. Muchas veces, a veces la ausencia paternal es la más frecuente, no está. Y esta figura paterna dentro de esta familia, en este caso es una madre soltera, esta figura paterna muchas veces la asume el abuelo o un tío o alguna figura varón que está dentro de este contexto. ¿Ya? Esa es la realidad. Pero es importante, muy importante para el desarrollo de un niño, la figura paterna y la figura materna. Los niños, cuando comienzan a desarrollarse, cuando comienzan a crecer, un niño varón va a encontrar en su padre la imagen, su imagen. Se va a entender, este es mi igual. Este es mi igual. Y va a ver en su padre cómo es que se debe comportar un varón. Cómo es que debe ser un varón dentro de la casa, en sus relaciones. Y la mujer lo mismo, va a ver en su madre cómo se debe ser como mujer. Y lógicamente, ya viendo el niño a su madre, va a ver cómo tiene que ser una mujer, cómo mi papá se relaciona con mi madre, ¿no? Entonces es bien importante la figura materna y paterna. ¿Qué pasa cuando faltan estas figuras? Por más que una mamá diga, no, yo soy papá y mamá, discúlpame, no vas a poder hacer la figura paterna por tu condición biológica, psicológica. De repente puedes cubrir económicamente, puedes estar ahí, lógicamente vas a estar ahí, pero afectivamente la forma como ama un padre y como ama una madre es distinta. Entonces yo no voy a cubrir lo que yo tengo un hijo, no cubro o no voy a querer amar a mi hijo como lo ama su madre. La forma de amar del varón y de la mujer son distintas y viceversa. El papá jamás va a reemplazar a la madre en su amor, en su atención, etc. Porque hay algo muy importante. La mujer ha llevado en su vientre 9 meses a la criatura y hay una conexión particular entre la mujer y su hijo, muy distinta al padre. Esa es una realidad, es muy distinto. Entonces, el no tener estas figuras pueden condicionar a que se generen conductas diferentes en el niño. Es decir, el niño puede sentir un rechazo de repente a la masculinidad. ¿Por qué? Porque ve en su padre un padre autoritario, un padre que lo maltrata, un padre que lo humilla. Entonces, para él se puede generar que la masculinidad es mala. Y quiero rechazar esa masculinidad. Igual puede ser en la madre. Es decir, una niña puede ver en su madre una imagen de feminidad muy deteriorada, muy enfermiza, que no quiera imitar. Ahora, también puede haber una madre que entre mucho en la vida de los hijos, ¿no? Que esté, como dicen, como dedo ahí en los hijos, igual un papá. Entonces comienzan a distorsionar estas cosas, estos agentes externos, comienzan a distorsionar en el proceso de desarrollo de un niño, de un adolescente, comienzan a distorsionar las imágenes que ellos puedan tener, tanto de un varón como de una mujer, de la masculinidad como de la feminidad. Y estas cosas pueden condicionar a que una persona, un varón o una mujer, pueda tener estas tendencias homosexuales. Quiero advertir algo. No estoy diciendo que a todas las personas que se consideran homosexuales haya pasado eso, o le sucede eso, o etc. No estoy diciendo eso. Pero, así como se dice que hay muchas investigaciones
hay muchas personas que tratan con este tipo de personas, que los han ayudado, que los han escuchado, que han encontrado estas condiciones. Y es importante mencionarlas. Es muy importante mencionarlas. Otro tema también es la parte de la agresión sexual. A veces estas personas pueden haber sido agredidas y puede esa agresión, una agresión sexual primero, afecta en la sexualidad a una persona, afecta en su sexualidad, afecta en su psiquis. Y esa afectación puede generar diferentes trastornos, puede generar diferentes condicionamientos. Si un varón ha sido agredido sexualmente, imagínate que este varón ya con uso de conciencia, lógicamente puede de repente haber en un momento de esa agresión, sentir placer, puede generar toda una matemática en su cerebro, decir, oye, me ha gustado, pero esto no es natural, ¿qué puede ser? ¿Qué pasó? Y puede generar todo una, se me fue la palabra, puede generar puede a la persona llevarla a un error, creer algo que no es verdad. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que a todas las personas les pase, no estoy diciendo eso, pero ha habido situaciones, hay testimonios de personas que han vivido estas situaciones y que estas cosas han condicionado para que ellos en algún momento opten por tomar estas tendencias homosexuales. Y es importante mencionarlo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios ante esto? Y es muy importante hablar sobre lo que dice la palabra de Dios, porque hoy por hoy, cuando hablan de la iglesia, homofóbicos, ¿no? Que nos odian, y es algo que en verdad es tirado de los pelos. Primero, la palabra de Dios no habla del homosexual como individuo, es decir, no habla de la persona homosexual. La palabra de Dios y la Iglesia Católica hablan de los actos homosexuales. Ojo con eso. No habla del individuo, habla de los actos homosexuales. Y para esto voy a utilizar 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Qué nos dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18? Y para antes de leer esto, quiero que me entiendan algo. Para entender la homosexualidad y varios temas dentro del contexto bíblico, dentro del contexto de salvación, hay que tener una apertura. Porque si yo no tengo una apertura a la escucha de la palabra de Dios, yo no tengo una apertura a querer acercarme a Dios, va a pasar lo siguiente. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Para muchas personas, cuando tú les hablas de Dios, cuando tú les hablas de la palabra, cuando tú les hablas lo que le dice la iglesia, es una locura. Es una locura. No están de acuerdo, que son retrógrados, que son machistas, y te ponen 1000 de apelativos. Pero ojo, mira lo que dicen acá. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden. No estamos diciendo que los hermanos son unos perdidos, o en general, estamos diciendo que para aquellos que no han abrazado la salvación, que no tienen la disposición de conocer a Dios, de aquellos que no quieren abrirse al amor de Dios, va a ser una locura. Va a ser difícil de comprender las palabras que están escritas aquí, porque no me estoy abriendo a eso. Es como una persona que está en el colegio y va a estudiar matemáticas. Si yo abro un libro de matemáticas, no voy a entender nada. Tengo que tener la disposición de por lo menos hacer un ejercicio, poder leer un poquito. Yo he sido profesor de matemáticas
bueno, sigo siendo profesor de matemáticas, y cuando he ido con algunos alumnos, me decían, no, a mí no me gusta la matemática. Y yo les decía, a ver, vamos a empezar. ¿Por qué no te gusta? Y conforme yo iba enseñándole, demostrándole paso a paso, porque a veces en el colegio por la cantidad de alumnos no se explica paso a paso, cuando le iba explicando, cuando al alumno le salía un ejercicio, le reventaba, lo aplaudía, lo motivaba, veía cómo iba cambiando su concepción de las matemáticas. Y al final muchos de ellos decían, me gusta. Y sí se puede, y no es difícil, es fácil. ¿No? Entonces hay una disposición. Y lógicamente en este caso había una motivación de mi parte para ellos. Porque los motivaba cada vez que hacían algo bien. Entonces, si es que una persona no conoce de Cristo, no se ha abierto a ese amor, difícilmente va a comprender la Escritura. ¿Y por qué te menciono esto? Porque yo no puedo llegar a una persona que comete actos homosexuales, decir, cree en Dios, que Dios dice esto, porque no te va a entender. Porque no te va a entender. Es una locura para él. ¿Y qué me dice Marcos, el capítulo 2, en el versículo 17? No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Por qué te leo esto? Hermanos, todos somos pecadores y Dios ha venido a salvarnos a todos. Tengas tendencia heterosexual, homosexual, a todos nos ha venido a salvar. Entonces, no podemos juzgar a una persona por una tendencia, porque tiene un gusto o una atracción por una persona del mismo sexo. No la puedo satanizar y decir, muere pecador y te vas a condenar. No, porque Dios no habla, cuando tú lees las Escrituras, no dice lo siguiente: para el homosexual tienes que hacer esto. Para el heterosexual tienes que cumplir esto. No, habla de manera general. Todo lo que está aquí es para todas las personas, porque todos somos pecadores y por nosotros Cristo ha venido a salvarnos. Por nosotros Cristo murió en la cruz. Entonces, el mensaje de salvación es para todos, y a todos Dios nos llama a una vida nueva, a una conversión, a encaminar nuestra vida según su palabra. No es que solamente le exige y le pide a estos hermanos nuestros, no, nos pide a todos. A veces la forma como se da la predicación, o mejor dicho, la forma como se juzga a estos hermanos, pareciera que la iglesia o Dios les exige a ellos con mayor fuerza, y no es así. Dios nos invita a todos a una conversión. Dios nos pide a todos un camino de vida. Dios a todos nos pide enmendar nuestros caminos. A todos, en nuestro estado de vida, a todos nos pide lo mismo. Entonces no es un discurso solo para homosexuales, no es un discurso solo para heterosexuales, no es un discurso solo para solteros, no es un discurso solo para casados, es para todos. ¿Y qué me dice Santiago? ¿Qué me dice Santiago, el capítulo 1, el versículo 14 al 15? ¿No? La epístola de Santiago, la carta de Santiago, el capítulo 1, del 14 al 15. Me dice algo muy importante. Más bien dice, cada uno es probado y arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Y una vez que la concupiscencia ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Te explico. Todos nacimos con un pecado original. Ese pecado original, en nuestro bautismo, somos perdonados y somos regenerados. Sin embargo, queda una herida, que es la concupiscencia, que es la inclinación a pecar. Todos tenemos esa inclinación. Ahora, te he hablado sobre el desarrollo del ser humano,
te he hablado sobre cómo en el proceso de desarrollo yo me voy identificando con mi padre, me voy identificando con mi madre, te hablo de un entorno familiar. Todas esas cosas también van a ayudar a que yo pueda tener una cierta inclinación a ciertos pecados. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice Santiago? Que cada uno es arrastrado por su propia concupiscencia. Mi concupiscencia, las inclinaciones que yo tengo no son las mismas que las tuyas, hermano mío. ¿Por qué? Porque yo he vivido en otro contexto, porque es otra mi psicología, porque es otra mi experiencia, etc. Yo puedo tener inclinaciones que me lleven a pecar distintas a las tuyas. Es más, las tengo. Entonces cada uno va a ser arrastrado por su propia concupiscencia, dice. Ojo, pero la concupiscencia es la inclinación a pecar, pero yo decido si peco o no. Yo decido si ese deseo o esa inclinación que puede venir a través de mi mente, yo la realizo. Y una vez dice que viene la concupiscencia, que es la inclinación a pecar, cuando yo la acepto y la realizo, engendro pecado. Ahí se comete el pecado, cuando yo hago el acto. Mientras que yo no haga el acto, yo no estoy pecando. Te explico. Yo soy casado. Imagínate que salgo a la calle y veo una mujer simpática. En mi mente puede estar la inclinación a desear a esa mujer. Oye, pero soy casado. Si yo ese deseo lo repelo, es decir, cuido mi mirada, de repente no entro en relación con esta persona, es decir, solamente la miré, me crucé, etc., no engendré pecado. Pero si yo a esta persona me gusta, la voy, la busco, le hablo la conversación, le saco su número, me cito con ella, la estoy deseando en mi mente y termino engañando a mi mujer con esta persona, ahí engendré el pecado y ahí me convierto en un adúltero. ¿Me dejo entender? Pero no simplemente porque se me presenta la tentación, voy a pecar. Si tú lees el texto de Timoteo, Pablo le dice, huye de las tentaciones, le dice. Y a eso estamos llamados, a huir de las tentaciones. Y hermano, toda nuestra vida está llena de tentaciones. Por más que digas, no, ya estoy viejito, igual tienes tentaciones. Como te digo, en diferentes áreas de tu vida. Algunos en la parte sexual, otros en la parte anímica, otros en las relaciones interpersonales, etc. Pero todos vamos a tener tentaciones. Ahora, yo decido pecar. Es mi decisión si peco o no. Y dice que una vez que yo peco, esto me lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, ofendo a Dios. Y si ofendo a Dios, me alejo de Dios. Y mi alma muere. Y puedo morir en vida. Es decir, cuando yo llevo una vida de pecado, mi alma pierde fuerza, pierde la alegría, pierde la paz. Y es por eso que tú puedes ver muchas personas muertas en vida, sin esperanza, desanimados, renegando, etc. Y te lleva, lógicamente, el pecado natural de nuestros padres generó la muerte física. Y es por eso que tú y yo no somos inmortales, o mejor dicho, no vivimos eternamente como era en un principio. La muerte es un paso a esa vida eterna. Tenemos que pasar esa puerta para la eternidad. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Hermano, los actos homosexuales son los que condenan a la persona. Estos actos homosexuales son los que la iglesia y la palabra de Dios nos hablan y dicen que no se cometan. Así como todos los actos que tú y yo podamos hacer que vayan en contra del amor de Dios, desde el adulterio, desde la fornicación, desde la mentira, desde la soberbia, todo aquello que nosotros permitimos en nuestra vida y que nos apartan de Dios es pecado y nos llevan a alejarnos de Dios. ¿Qué nos dice en Corintios capítulo 6, versículos 9 a 10? No sabéis, dice,
que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Aquí quiero mencionar algo porque se puede entender. Aquí está dando un adjetivo, es decir, no existe la persona adúltera. O sea, el adjetivo es el adúltero. Adúltero es un adjetivo que se le da a una persona que ha engañado a su cónyuge. ¿Está bien? Igual es el adjetivo de avaro, igual es el adjetivo de borracho. O sea, nadie nace y se presenta, yo soy borracho, ¿no? O sea, yo no me presento Jimmy Vázquez, borracho, no. O sea, es un adjetivo que se le da a una persona que comete o que hace una acción de repente frecuentemente y que esto hace, lógicamente, que sea parte de Dios. Entonces, dentro de todos estos actos, menciona homosexuales, pero aquí hay que entenderse el acto homosexual. Repito, no se juzga o no se habla de la persona, se habla del acto homosexual. ¿Y cuál sería el acto homosexual? Yo, con tendencia homosexual, que tenga relaciones sexuales con un varón, que tenga actos afectivos con un varón, besos en la boca y eso. Esas cosas son las que habla la palabra. Entonces, ojo con eso, no es la persona, no me voy a cansar de decir, no es la persona, son los actos, ¿ya? Entonces, aquí dicen que aquellos que cometan estos actos, y no solamente los actos homosexuales, sino, ojo, impuros, idólatras, borrachos, ojo con aquellos que les gusta tomar hasta perder el conocimiento, borrachos, esos que son avaros, esos que no tienen generosidad, esos que les gusta acumular dinero y no compartir con nadie, también. Adúlteros, aquellas personas que son infieles a sus cónyuges, sea varón o sea mujer, ojo. Los adúlteros que creen que la vida hay que gozarla, ok. Acuérdate que esta vida no se asemeja, este tiempo de vida no se asemeja a la eternidad a la que vamos a entrar después de la muerte. Entonces no hay que disfrutar tanto esta vida porque en la eternidad tal vez no la disfrutes tanto. Todas estas personas con todos estos actos, dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que no entraremos a la presencia del Señor si vivimos de esta manera. Por eso el Señor nos ha dado el sacramento de la reconciliación para que siempre al cometer estos actos volvamos con un corazón arrepentido y enmendemos nuestras acciones. ¿Qué nos dice el catecismo sobre la homosexualidad? Habla sobre la homosexualidad dentro cuando habla del mandamiento número 6, que es, o el sexto mandamiento, que habla sobre no cometerás adulterio. Ahí lo menciona el catecismo. Y lo primero que menciona en el numeral 2332 nos habla, y lo voy a leer textualmente: la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Mi sexualidad abarca lo que es mi cuerpo. Mi cuerpo tiene un órgano genital, mi cuerpo tiene hormonas, mi cuerpo tiene una fisionomía. Mi mente, ojo, la mente del varón y la mujer son distintos, trabajan de manera distinta. Entonces la sexualidad no es ajena a estas cosas, no es ajeno a esto. La sexualidad es todo integrado. Y hay que entender esto porque muchas veces se menciona, no, que yo nací en otro cuerpo, que yo me creo del otro sexo. Tu cuerpo habla, tu cuerpo huele, tu cuerpo se ensancha, tu cuerpo a algunos nos sale barba. Entonces, que me digas que tu cuerpo es de una mujer, hay algo por ahí que no está trabajando bien, hay algo que no está encajando.
Sigue diciendo, concierne particularmente a la afectividad. Está hablando ahora de la afectividad. Concierne a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear y de manera más general a la actitud para establecer vínculos de comunión con el otro. Entonces, acá hay otro tema que es la afectividad, que nos habla de manera más general la forma como yo establezco vínculos con la otra persona. Entonces acá puede haber que la afectividad puede haber estado dañada por ciertas circunstancias y yo no me puedo vincular de repente con las personas de mi mismo sexo, del sexo contrario tal vez. ¿Me dejo entender? Hay muchas personas que creen que los varones son de lo peor, porque de repente han tenido un padre que fue de lo peor, o porque su mamá le ha metido eso en la cabeza que los varones son de lo peor, y no quieren relacionarse con varones y piensan que la única relación que pueden tener es con una mujer. Y puede ser de manera distinta, es decir, un varón que le haya metido en la cabeza que la mujer no se tiene que saber nada, y que las mujeres solamente generan problemas y etc. Tantas cosas que se dicen hoy por hoy, que a veces hasta la dicen en broma, pero eso cala en las mentes. Entonces, eso es lo que nos dice el Catecismo en el numeral 2332. Dentro de este mandamiento, cuando nos habla del adulterio, nos habla también de la castidad, muy importante. Y nos dice que la castidad es la integración de la sexualidad con la persona. Esto está en el numeral 2339. Y nos habla que que la castidad implica un dominio de sí mismo. Y menciona aquí, la alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene paz, ojo con eso, controla sus pasiones y obtiene paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Eso lo han sacado de la palabra, porque el catecismo se basa en lo que dice la palabra. Eso está en Sirácides o Eclesiástico, como sea tu Biblia, capítulo 1, versículo 22. Esto que te he leído, donde habla que la castidad es un aprendizaje del dominio mismo, del dominio en sí, está en el numeral 2329. Entonces, todo bautizado, toda persona bautizada está llamado a vivir su castidad dentro de su estado de vida. Es decir, estoy llamado como soltero a vivir castamente. Dentro del matrimonio estoy llamado a vivir la castidad. Dentro de la vida consagrada estoy llamado a vivir la castidad. ¿Y cómo se entiende esto de la castidad? Que tus pasiones no te dominen, hermano. Que nuestras pasiones no nos dominen. Es decir, nosotros no somos animales que actuamos por instinto. Es conocido biológicamente que tanto el varón como la mujer llega a una edad donde sus hormonas, o mejor dicho, tienen el deseo sexual, como se podría decir, activado, y ya pueden tener relaciones sexuales. Entonces, nosotros no somos animalitos que mi cuerpo me pide relaciones sexuales, entonces lo voy y agarro a cualquier mujer y tengo relaciones. No es así. Eso es dejarme llevar por mi instinto. Yo controlo esas pasiones, esos deseos que nacen en mí y que van a nacer. Yo las controlo. Porque si yo no las controlo, hermano, esas me van a controlar a mí. Y eso es el principal, mejor dicho, esto es lo que ocurre cuando uno es adúltero. No has tenido dominio de sí y tú quieres estar con una mujer o con un varón cuando se te ocurra, cuando tú quieras, y si tu esposa o esposo no quiere estar, yo busco en otra persona esa satisfacción. Y la castidad también se vive en el matrimonio. Ojo, también se vive en el matrimonio. No es el tema ahora, pero también. Entonces, ya hemos hablado de la castidad,
¿Y por qué te he hablado de la castidad? Porque hay que entender algo. En el numeral 2357, ¿qué nos dice sobre la homosexualidad? Dice: los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural, es decir, yo nací varón, entonces, hemos leído el Génesis donde dice, sean fecundos. El que haya una mujer y un varón es para eso, para que cuando nos juntemos podamos fecundar vida, podamos multiplicarnos. Esa es la complementariedad, tanto del varón como de la mujer. Esa es una ley natural, pero en un acto homosexual, es decir, entre un varón y un varón, no se va a generar esa complementariedad, no va a haber una fecundidad, no nos podemos multiplicar. Igual entre una mujer y una mujer, por eso dice que es intrínsecamente desordenado y va contrario a la ley natural. Y ojo con lo que dice acá: cierran el acto sexual al don de la vida, porque el acto sexual puede originar vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, lo que te mencionaba. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Para todos aquellos que dicen que que el Papa está cambiando, que ahora sí, no, hermano, lo dice la palabra y nada de lo que está escrito acá va a ser cambiado, ¿ya? A veces sacan de contexto lo que el Papa Francisco en este momento, nuestra cabeza de la iglesia, ha dicho, ¿ya? Bueno, no me voy a explayar en eso, pero han sacado de contexto muchas cosas. Han sacado de contexto. No se puede cambiar y no se va a aceptar estos actos. Es como que aceptáramos el adulterio. Oye, ya está de moda, la mayoría son adúlteros. Entonces, 2021, año del adúltero. Entonces, que la iglesia acepte el adulterio, o acepte la mentira, o que acepte el homicidio. ¿Tú crees que se va a dar eso? No. No. Es tirado de los pelos. ¿Cómo debemos tratar a los hermanos que tienen esta tendencia? Con mucho amor. Con mucho amor. Es un hermano más en el camino, un hermano más que Dios te ha regalado, un hermano más por el que Cristo dio su vida. Ojo con eso. Cristo murió por esa persona. Y no podemos estar señalándolo: maldito pecador, te vas a condenar, es algo abominable tu vida. En verdad, cuando he estado investigando, he visto cada cosa y que se dice muy suelto de boca. Cristo no habló así, hermanos. Cristo, entendamos algo, a los que tenían conocimiento de la palabra les habló, se podría decir, de manera dura. Por ejemplo, a los fariseos les decía sepulcros blanqueados, porque eran incoherentes con lo que decían y con lo que hacían. Y se lo decía en su cara: sepulcros blanqueados. Ahora alguien puede decir: pucha, eso no es fuerte. Bueno, en la época sí era fuerte. A sus apóstoles con los que caminó, con los que les enseñó a orar, a tener fe, en un momento les dijo: ¿hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Hasta cuándo? Oye, eso no es tanto amor, ¿verdad? O sea, si de repente a alguien yo le digo eso, de repente se ofende y me deja de hablar. Pero Cristo se lo dijo. ¿Por qué? Porque ya tenían un camino de fe, porque Cristo ya les había hablado, tenían un conocimiento de la palabra. Mira cómo les trata a ellos y mira cómo le trata a la mujer adúltera, que según la ley de los judíos tenía que ser apiedrada, y eso es lo que iban a hacer. Jesús, cuando ya todos se fueron, le dice: ¿quién te juzga? Y ella le dijo: nadie. Yo tampoco te juzgo. Vete y no vuelvas a pecar. Mira, esas palabras tan sencillas, lo que le está diciendo es: oye, no vuelvas a ser adúltera. No, lo que estás haciendo está mal. Cambia tu vida. Pero él decidió utilizar estas palabras: yo no te juzgo, vete y no vuelvas a pecar. Le habló de otra forma, porque vuelvo a lo que te mencioné. Para los que no se han abierto al amor de Dios, para los que no se han abierto a la sabiduría de Dios, todo lo que podamos hablar es una locura. Y lo primero que hace Cristo es tocar tu corazón. Y para tocar tu corazón, Dios tiene una pedagogía especial.
a todos nos habla de manera particular. Y aquellos que queremos hablar de Cristo tenemos que ir también con ese amor. Yo no puedo llegar a una persona con estas tendencias y decir, conviértete, pecador. No. Primero tendría que saber si él cree en Dios, si se abre al amor de Dios, conocerlo. Y de repente ni siquiera mencionarle su pecado, ¿no? Cristo habló más del amor de Dios que hablar del pecado. Es decir, las personas saben, las personas que pecan saben que pecan y saben que algunas cosas que hacen están mal. O sea, que tú se lo digas no es novedad. Cristo les hace recordar algo muy importante, que cuando pecamos nos olvidamos. Yo te amo. Es decir, Dios te ama. Y Dios sigue esperando por ti. Y Dios sigue apostando por ti. Y Dios no te rechaza, pero siempre te invita a una vida nueva. Siempre te invita a mejorar. Y todos estamos llamados a mejorar. Todos estamos llamados a cambiar. Y es por eso que la Iglesia Católica, a esta iglesia que le dicen que es homofóbica, esta iglesia que le dicen que condena a los homosexuales, esta iglesia que dice que los repudia, mira lo que dice la Iglesia Católica en el numeral 2358. Sobre los homosexuales menciona, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Todos estamos llamados a realizar la voluntad de Dios. Y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. ¿Qué te quiere decir? Por esta condición, bien se sabe que muchos son discriminados, muchos les han hecho hasta bullying, muchos son señalados, burlados, etc. Muchas veces la gente es tan dura y tan cruel, pero el Señor nos dice que todas estas cosas uno las puede unir al sacrificio de Dios y con eso conseguir la salvación de su vida. Tienen que ser tratados con respeto, y aquí me quiero detener en algo. Estas personas, cuando se dan cuenta que tienen esta inclinación o esta atracción, créanme que deben entrar en una difícil situación, porque se ven varones o se ven mujeres, oye, me siento atraída por una persona de mi mismo sexo. Y en toda esa confusión que se le puede generar, hay una tendencia, ¿no? Que te dicen, acéptate y sé feliz. Creo que lo más simple que te dicen, ¿no? Pero hay otra tendencia que te dice, oye, hay algo que debes analizar un poquito más. Mira tu biología, mira lo que hay en tu corazón. Veamos un poco más. Y con esto no te quiero decir que hay que cambiar a la persona, no. Y por si acaso la iglesia no es que sean homosexuales tampoco, ¿ah? La iglesia lo que hace es acompañar a las personas en su camino espiritual. Eso es lo que hace la iglesia. Las acompaña, las orienta en su camino a la búsqueda de la santidad. Eso es lo que hace la iglesia, no hace más. Entonces, estas personas, a las primeras que deben buscar son a sus padres, pero muchas veces su entorno familiar son los primeros que les cierran la puerta, que los juzgan, los señalan, que los tratan con dureza. Padre, madre, si tú tienes un hijo con esta situación, ábrele tu corazón, escúchalo, acógelo, porque eso es lo primero que hay que hacer. Escuchar toda su situación. ¿Tú no crees que hay una confusión en un adolescente, en una persona que de repente ha sido burlada? ¿No crees que hay un dolor en el corazón? Escúchalo y bríndale la ayuda adecuada. No lo lleves a estos grupos que solamente dicen, acéptate y sé feliz. Imagínate que un adúltero vaya a buscar ayuda y que me diga, acéptate y sé feliz. ¿Qué voy a hacer? ¿Salir y meterme con todas las mujeres del mundo? Hay que buscar la ayuda adecuada.
buscar la ayuda adecuada. Por eso dice que hay que tratarlos con respeto, con compasión. Con compasión. Yo he tenido la oportunidad, tengo amigos que son homosexuales y los trato con el mismo cariño como que trato a mis amigos heterosexuales. En algún momento les hablé sobre lo que dice Dios, pero no más. Es su decisión y siempre los he hablado con respeto y nos hemos reído juntos y hemos compartido juntos, hasta los he consolado, pero nunca los he apartado, más bien siempre los he atraído y les he mostrado el amor de Dios. ¿Qué más nos dice el catecismo? Numeral 2359. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. ¿Por qué están llamadas a la castidad? Porque si yo siento atracción por un varón y esa atracción me va a llevar a tener relaciones sexuales que son antinaturales con un varón, no las tengo que hacer. Y por ende estoy llamado a vivir mi castidad. No dejarme llevar por este deseo que puede estar desordenado por una u otra razón. No me debo dejar llevar. Y estos desórdenes en la sexualidad, en estos deseos, puede ser también en una persona heterosexual. Es decir, yo tengo deseo de acostarme con varias mujeres y me voy a dejar llevar por estos deseos. Hay personas que tienen deseos por tener relaciones con niños, a los que se llaman pedófilos. ¿Se va a dejar llevar por esos deseos? Es aberrante, ¿no? Claro. Por eso, estos hermanos que tienen estas tendencias, están llamados a vivir la castidad mediante el dominio, mediante virtudes del dominio de sí mismo, que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y de la gracia sacramental. Y pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. ¿Qué nos quiere decir, hermano mío? A veces la castidad es un camino. Yo, para vivir mi castidad en mi vida de soltero, ha sido un camino, ¿no? Con caídas y levantadas. Y muchas veces acercándome siempre a la oración, al sacramento de la Eucaristía, al sacramento de la reconciliación. Pero fue una decisión que yo tomé, de querer vivir casto para Dios. Y en ese camino caí, sí caí. En ese camino metí la pata, metí las 4, hermano. Metí las 4, pero cada día me esforzaba. Cada día me levantaba. Cada día buscaba más a Dios. Cada día buscaba más a Dios. Y Dios me daba la gracia. Me daba la gracia. Hermanos, el ser homosexual, el tener esta atracción, no es un pecado. El pecado son los actos. Y todos estamos llamados a vivir santamente delante de Dios. Hermano, hermana, tú que me estás viendo, la iglesia no te discrimina si tienes estas tendencias. La iglesia te acoge. Cristo te acoge. Cristo no te rechaza jamás. Pero a ti y a mí nos invita siempre a vivir una vida plena, una vida de conversión. Y nos da las herramientas, nos da los sacramentos, nos da la oración, nos da su palabra. Nos pone personas que nos puedan orientar espiritualmente. No nos abandona. Busca la ayuda adecuada. Busca la ayuda pertinente. No vayas a estos grupos que más lo que hacen es desvirtuar toda esta de la sexualidad, que lo agarran como una bandera política hoy por hoy. Busca la ayuda adecuada. Aférrate siempre a María. María es una intercesora poderosa. Ella intercede por ti y por mí delante de su Hijo Jesús. No, Cristo no te rechaza. La iglesia no te rechaza. Y te pido perdón en nombre de la iglesia si es que en un momento alguien te rechazó, si es que en algún momento un hermano católico o cristiano te ofendió con sus palabras o te hizo ver que eras un pecador que no tenía remedio.
Te pido perdón porque a veces no tenemos la capacidad de poder anunciar el Evangelio como Cristo lo hizo. Pero Cristo hoy te dice, te amo. Y estoy aquí en la puerta esperando siempre tu regreso. Vamos a hacer un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, te pedimos por estos hermanos nuestros que pasan esta situación de confusión, esta situación que muchas veces no saben cómo afrontarlo, para que tú pongas en sus corazones la paz que necesitan, para que tú pongas en sus corazones el deseo de buscarte, para que tú pongas en sus corazones esa alegría de saberse amados por ti. Pon en sus caminos personas idóneas que los puedan ayudar, que los puedan orientar. Perdona sus pecados, al igual como nos los perdonas a cada uno de nosotros. Y permíteles, Señor, poder volver a sonreír, poder volver su mirada a ti y concédeles la gracia para vivir santamente delante de ti. Y a nosotros, sus hermanos, concédenos la gracia siempre de acogerlos con amor, de no condenarlos, Señor, de no juzgarlos, sino de siempre tratarlos con respeto y con amor como tú nos enseñas. Y que sea la Virgen Santísima que nos lleve a todos nosotros ante tu presencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, muchas gracias por escucharme, comparte este video y acuérdate tú, hermano, que me escuchas, Dios no te condena, la iglesia tampoco, Dios te ama. Busca el amor de Dios, que es un amor que da un brillo a tu vida. Que el Dios los bendiga a cada uno, que la Virgen los proteja y conmigo será hasta el día domingo. Paz y bien.